Saludos, aquí estamos para llevarles la actualidad, las últimas 24 horas. Hoy vamos a conversar largamente con Daniel Lara Farías porque el primer punto, ¿no?, es fundamental. Sin el primer punto no puede ir el segundo y tercer punto de los que juramentó Juan Guaidó realizar. Cese a la usurpación. Es muy importante. Están diciendo, primer punto, cese a la usurpación. Al decir usurpación, están diciendo que ese gobierno es ilegal, ilegítimo. Usurpar es robar. Cese al robo. O sea, están reconociendo la dirigencia que están robando, que son unos ladrones. Luego, una vez que salgan los ladrones de allí, ¿no?, vamos a ver cómo van a salir, porque hay una sola manera hasta ahora para que salga ese tipo de elementos. Vendría un gobierno de transición que empiece a acomodar el país, por ejemplo, a que los diferentes poderes pues sean realmente independientes. El Consejo Nacional Electoral hay que hacer otro, evidentemente. Hay que renovar absolutamente todo y cambiar absolutamente todo. Y es entonces, después de no sé si meses o años, que vendrían unas elecciones libres. Todo depende de la prontitud con que el gobierno de transición trabaje. Bueno, eso es el tema de hoy. El primer punto, cese a la usurpación. A mucha gente no le va a gustar la única forma de que salga estos narcodelincuentes de Miraflores. Mucha gente va a tener temor, evidentemente. Otra gente se va a rasgar las vestiduras. Otra gente dice, bueno, pero eso puede suceder cualquier cosa. Vamos a ver. Hay que esperar hasta el último momento de esta conversación con Daniel Lara Farías porque es muy duro lo que es el cese. Cómo hacer el cese de la usurpación. Aquí estamos entonces. Les saluda Napoleón Bravo. Les invito a que se suscriban a nuestro YouTube, que es YouTube Bravo 24, es completamente gratis. YouTube Bravo 24. Esta patria nosotros la vamos a defender como sea. ¡Pelotón! Tú quieres más alto, vete por acá. ¡Preparen! Mira, si alguien se siente mal, se va poco a poco caminando para atrás. No va a caer aquí desmayado. ¡Apunten! ¿Él no ve? No. Sí, veo un poquito. Pero me estás viendo a mí. Sí, tiene un cuaderno en las manos. Ve el suelo. El suelo sí lo estoy viendo. ¡Llega lo que doña Lola! Señor Farías, cuénteme, señor Farías, ¿cómo está usted? Lara Farías, con S al final. Daniel Lara Farías, @de Lara F. Así es. ¿Cómo estás, Napoleón? Bien. Me alegra. Hoy somos todo oídos. Tú sabes que habíamos conversado antes de salir al aire sobre las divisiones que podrían haber dentro del gobierno. Yo estaba leyendo hace rato el libro de nuestro amigo común, por cierto, Antonio Sánchez García, de quien vi tus conversaciones recientes con él, Sánchez García y el Macho Pérez Marcano, La invasión de Cuba a Venezuela. Y este libro es interesante aparte de hablar de lo que fue la invasión de Cuba a Venezuela, el movimiento guerrillero y todo lo demás, por el paseo que hace por el tema de las divisiones de los partidos políticos de izquierda y de centroizquierda en Venezuela, que son algo sumamente importante para entender el proceso político en el que estamos hoy. O sea, de todos los partidos políticos, porque excepto Germán Borregales, todos eran de centroizquierda, hasta los copellanos. Exactamente, pero él se concentra, porque es la vivencia de Pérez Marcano, en lo que fue la división de Acción Democrática, en las divisiones de Acción Democrática, fundamentalmente la del ARS, la llamado Grupo ARS, y la del MIR, y luego se concentra en lo que fueron las divisiones del MIR, que fueron una cosa espantosa lo que ocurrió con el MIR después, que se dividió como en 5 pedazos irreconciliables y en guerra cada uno de ellos. Bueno, ¿Por qué me refiero? ¿Por qué me refiero a eso? ¿Por qué me refiero a eso? Porque hoy, cuando se intenta revisar el estado del chavismo, es completa y absolutamente normal entender que el proceso de la izquierda venezolana, al igual
que el proceso de la izquierda latinoamericana, gracias a la actuación de Fidel Castro, dicho sea de paso, ha sido siempre tendiente a la división. Siempre están disgregados. Porque están los que se anotan en el bando guerrillero, en el bando de la guerra de guerrillas, y están los que se anotan en el bando de lo que llamaban la política de masa. Están los que dicen ser trotskistas, los que dicen ser leninistas. Están los que dicen ser guevaristas y los que están por el foco y los que están por el frente, etc. El chavismo hoy, desde mi punto de vista, después de todas esas divisiones, y esto sería importante verlo en el contexto latinoamericano, es el único ejemplo que tenemos, claro, de una situación en la que las izquierdas, entienda señor el concepto de las izquierdas, todas esas izquierdas divididas durante todo un proceso histórico, se montaron en un barco. Y ese barco es el chavismo. Las izquierdas que se montaron en ese barco se salvaron de la desaparición, entregando muchas de ellas sus banderas, por cierto. Y además de eso, al montarse en el barco, se montan en un proceso que no tiene vuelta atrás, que es el proceso de criminalización de la izquierda venezolana. Porque al momento que se montan en el barco del chavismo, sin bajarse, porque hubo quien se bajó a tiempo y hubo quien no se quiso bajar, al montarse en ese barco, aceptaron las normas que ese barco tenía y ese barco iba navegando hacia la destrucción de Venezuela, pero fundamentalmente hacia la parcelización de Venezuela en grupos de poder fundamentados en el tema criminal y delictivo. Entonces, cuando yo veo hoy que se habla de una supuesta división y guerras entre bandas dentro del chavismo, yo te digo sinceramente, yo no lo creo. Yo no creo que haya una división en el chavismo en este momento, sino que siento que nunca antes habían estado tan unidos. Por una razón básica. Todos están montados en el barco del crimen. Cada quien tiene su camarote. Y por cierto, todas esas bandas que tienen camarotes quieren siempre aumentar el número de camarotes. Y de repente se alían con uno o se lo llevan por el medio y le quitan el camarote. Pero siguen en el barco. Y eso ha ocurrido durante todo el proceso del chavismo. Pero lo que dicen es que están peleados entre ellos a muerte, a puñalada limpia, para quitarse exactamente las diferentes cuotas de poder. Pero dentro del barco. Y eso es importante. Pero porque sí, ellos saben que ellos no pueden dejar que ese barco zozobre, porque se hunden todo. Claro, pero por eso debe ser que la denuncia que han hecho o las declaraciones que han hecho personeros norteamericanos que mandan para Estados Unidos a personas de su total confianza para llegar a acuerdos para que se salve parte del dinero robado y para no ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Sí, eso tiene cierto sentido y por cierto, es una acción correcta de los Estados Unidos. Es la famosa acción de quitarle el agua al pez. Pero fíjate el fenómeno que se está viviendo en Venezuela hoy a raíz de todas estas sanciones. Cosa que se sabía que iba a ocurrir, por cierto. Que impedidos de llevarse el dinero fuera de Venezuela para cuentas en el exterior, donde sentían que estaban seguros, tienen que dejar el dinero en Venezuela, tienen que manejarlo en efectivo, cosa que es de narcos, porque los narcos el dinero, los dólares lo manejan en efectivo. Tienen que dejarlo en efectivo, tienen que manejarlo en efectivo. Hoy Venezuela se maneja en dólares y en efectivo. Y además de eso, tienen que invertirlo en ese microsistema que ha creado el chavismo para el uso y disfrute de los que tienen divisas y de los que tienen privilegios. Por ejemplo, concesionarios de venta de vehículos blindados. Por ejemplo, empresas de escoltas. Por ejemplo, bodegones. Por ejemplo, posadas súper lujosas que uno las ve en página web y uno dice, bueno, pero ya esto es en Tahití, esto es en ¿dónde? No, es en Venezuela. En compra de aeronaves, en compra de embarcaciones, en compra de fincas, en compra de empresas, en compras de canales de televisión, de páginas web y de cualquier tipo de negocio que aparezca y que pueda mantenerse dentro de Venezuela. ¿Todo eso para dónde apunta? Todo eso apunta a que en efecto las sanciones han rendido efecto. Las sanciones han causado la consecuencia que se buscaba. No pueden tener dinero en el mundo, pero al mismo tiempo causa otro problema. Y por eso es que yo, cuando se habla de la división del chavismo,
Creo que hay que revisarla con cuidado. Porque están divididos por dónde y para qué. Hay que estudiar cuáles son las controversias que hay dentro del chavismo. Pero es que las controversias que hay dentro del chavismo son controversias de delincuentes. La pelea es por el botín. Si la pelea es por el botín, entonces lo lógico sería ahondar esas diferencias. Porque cualquier estratega, sin necesidad de ser súper famoso en el mundo, le diría a cualquiera que se enfrente al chavismo: mire, para usted derrotar el chavismo, usted tiene que ahondar las diferencias que hay dentro del chavismo. ¿Cuáles son las diferencias que hay? La diferencia es por el botín. Bueno, los que están en el narcotráfico y los que están en el tráfico de armas, los que están en el narco minero con los que están en los negocios de la importación de alimentos, los que se quedaron con Cadivi y los que se quedaron con PDVSA. Pero pareciera que todo eso va en completa armonía, porque la hegemonía fundamental dentro del chavismo, que la construyó Chávez, por cierto, es el sector militar. Los militares controlan todos los negocios. Ahí no hay nada que pelear. Por eso es que yo esa división, Napoleón, no la veo tan abierta, tan clara y tan acentuada. Bueno, pero tú mencionaste inclusive PDVSA, y está el lío de la gente que ha salido, los chavistas de uña en el rabo, que han salido de PDVSA como el Rodríguez, etcétera, ¿no? Y ahí están, ahí está la propia, ahora juez buena, porque ahora supuestamente está con la oposición, y el pasado no cuenta para nada. En fin, esos son peleas dentro de ellos. Son peleas. Han quedado más remedio que irse, salirse. Son peleas o son lo que llamaría dentro del sistema político italiano un aggiornamento. Porque lo que yo veo es el avance, y creo que eso es preocupante, el avance indetenible del sector militar apoderándose de todos los espacios de negocios lícitos e ilícitos. Le han entregado a PDVSA, a los militares el control de PDVSA. Le han entregado el control del narcominero. Ya tenían el control del narcotráfico a través del control de fronteras y aduanas. Le han entregado el control de las finanzas. Entonces, cuando uno ve ese avance, sí, pareciera que hay una guerra entre bandas, o más bien lo que hay es una construcción, un proceso de construcción. Fíjate todos los que han sido purgados en todos estos años. Y los principales purgados han sido militares, Napoleón. Si te pones a contar las purgas del chavismo, ¿a quiénes purgan? Fundamentalmente a los militares. Los civiles se van, pierden elecciones, pasan a segundo plano y terminan hasta desapareciendo. Pero los militares purgados, son efectivamente los que se llevan los secretos, los que terminan cantando, los que terminan contando y los que terminan, además de eso, entregando. Caso Baduel, caso Rodríguez Torres, caso García Plaza, caso Christopher Figuera, caso Rafael Licea, y así, cuando vas viendo, desde el inicio, desde la arrancada del chavismo, las divisiones son militares. Y yo siento que son militares, como por ejemplo el caso de Arias Cárdenas. Yo siento que esas divisiones son militares porque lo que están buscando fundamentalmente es el ejercicio del poder económico, es meterse de lleno en el poder económico, que los militares, por cierto, durante la democracia, nunca pudieron ponerle la mano al sistema económico nacional. Y yo creo que eso ha sido una gran aspiración de la casta militar y lo están construyendo ahorita. El chavismo es eso, la toma por asalto del sistema económico venezolano, fundamentalmente de la industria petrolera. Es decir, que para ti entonces ha sido positivo el paso de las sanciones económicas cada vez mayores. Por supuesto, por supuesto. El asunto es, ¿qué hacemos después de las sanciones? Porque fíjate, el caso Cuba, pues. En Cuba, el tema de las sanciones y el tema del embargo, ¿qué termina causando? Termina causando que de alguna manera, en medio de las confrontaciones lógicas que hay entre los Estados Unidos y Europa, Europa termine pensando que no es descabellado ni es un problema invertir en Cuba. Y han invertido todos estos años. Y han invertido de distintas maneras, porque construyen hoteles, una cosa insólita. Los europeos construyen hoteles en Cuba que llenan los propios europeos. Los europeos abren rutas aéreas para Cuba, que por supuesto son utilizadas masivamente por europeos. El
el turismo en Cuba no existiría si no fuese por Europa. Ok, pero esas sanciones que han insistido que son diferentes a las cubanas, porque no se trata de un bloqueo, han causado que hasta los chinos, hasta empresas chinas, se retiraran del negocio con Venezuela. O sea que no es que los europeos y Cuba, sino es que hasta los chinos y Venezuela se están retirando. Entonces, ¿eso es el fin del narcorrégimen? Ojalá lo fuese. El problema es que el narcorrégimen, cuando yo le escuché una vez al doctor Bayardo Ramírez Monaga, que fue el primer presidente de la CONACYT en Venezuela, decir que cuando él le escuchaba que se le decía al chavismo que era un narcorrégimen, él sentía que se estaba disminuyendo el tamaño de la desgracia del chavismo, porque el chavismo más que un narcorrégimen, el narcorrégimen es una arista, es una corporación criminal, una suma de delitos. Eso es lo que son. Absolutamente. Entonces, el tema está que cuando comparas el tema con Cuba, ¿cuál era el negocio fundamental de Cuba cuando llegó la Revolución Cubana al poder? El turismo y el azúcar. El azúcar. El azúcar es, sí. La industria azucarera. Con el turismo y ¿cómo se llama? Y los casinos. Claro. Y pero la industria azucarera era lo que el cubano sentía que era la actividad productiva fundamental del país. ¿Y qué pasó con la industria azucarera cubana? ¿Quién habla de la industria azucarera cubana hoy? Pero es que acabaron prácticamente con ella. Exacto. ¿Tú ves inversiones europeas en el tema azucarero en Cuba? No. ¿Tú ves inversiones? Mira, ni China, ni Vietnam, ni Rusia, ni siquiera... Bueno, Venezuela intentó algunas cosas que la usaron fue para robar, como el central azucarero de Ezequiel Zamora en Venezuela, etc. Yo no sé si a fin de cuentas el chavismo pretende hacer con la industria petrolera, siguiendo los ejemplos de Fidel, lo mismo que hizo Fidel con la industria azucarera cubana, destruirla, de forma tal de que no haya ninguna manera de que sobreviva nadie que no dependa del Estado, con lo poco que pueda tener el Estado. Habrá que ver. China se está retirando, yo te digo sinceramente, desde mi humilde apreciación, viendo las cosas desde afuera, si el negocio petrolero en Venezuela fuese de fundamental interés para China, China no se retira. O sea, los chinos no hacen eso. Rusia no se retira. Si el negocio fuese de vital importancia para todos estos países, ninguno se estaría retirando. ¿No será que esta gente ha destruido la industria petrolera a tal punto que cualquier inversión en Venezuela, así sea comprarle, ya es pérdida? Podría verse de esa manera. Bueno, hay un cuento de hace mucho tiempo ya, Chávez ya todavía estaba vivo, de el que fue enlace con el acuerdo que se hizo para la construcción de casas con los chinos. Este es un venezolano que siempre fue muy pro chino, yo lo conocía, o lo conozco porque creo que sigue vivo, y estaba echando el cuento de cuando vino fue para Venezuela con la delegación china que iba a ver los sitios y donde iban a construir las casas y demás, y que la desorganización y el desastre era tal y los embarques fueron tal que se fueron molestos y no regresaron y no hicieron tales casas. Correcto. Yo supe también con Chávez que al fin y al cabo ellos heredaron lo bueno, malo y regular que tenían en cuanto a construcción de viviendas populares, la Cuarta República, o lo llamaba Cuarta República, pero yo creo que no hemos salido de la Cuarta, que esto es lo peor, ¿no? De la Cuarta, porque ellos no han cambiado nada. ¿Qué revolución es esa? ¿En qué revolucionaron? En acabar el país, que es lo único que la extrema izquierda dice que hay que partir, y sobre todo los anarquistas, que hay que partir de cero, hay que destruirlo todo. Bueno, da la impresión que eso es lo que han querido hacer, pero yo creo que más que han querido hacerlo es que han sido unos absolutos incapaces que no les importa el país. Pero bueno, lo que te quiero decir, eso no significa, ¿hasta cuándo crees tú que el pueblo va a estar aguantando esto que está aguantando? ¿Hasta cuándo será que va a salir a la calle? Vamos a atacar, a quemar.
a quemar, como hacen los franceses, ¿no? Que lo hicieron este año, por cierto, otra vez, como hicieron los negros norteamericanos con Martin Luther King a la cabeza, y fíjate que lograron buena parte de lo que querían. Bueno, como han hecho la mayoría de los países que han querido realmente salir de casos oprobiosos y dictatoriales, la mayoría. Mira, yo creo que tiene mucho de necesidad, aunque uno no lo crea, el tema del liderazgo a la hora de las acciones de calle. Ay, por favor, ¿tú crees que David Cohn-Bendit, que era el más conocido del mayo francés, era el gran líder de los franceses y era un muchacho que puede haber sido líder de la Universidad de París, ¿no? Pero el liderazgo o el hartazgo de la gente. El hartazgo de la gente, por supuesto que sí. Y allí quiero ir. Yo creo que uno de los grandes errores que nosotros hemos cometido a lo largo de estos 20 años es el confundir unidad, que debe haberla, unidad de propósito, con liderazgos únicos. Y estamos volviendo a caer en ese error. Y explico por qué. En cambio, yo creo que estamos saliendo, porque creo que Guaidó, el amor por Guaidó está durando menos que el amor que tuvieron con Leopoldo López. Pero a eso me quiero referir. Aquí siempre se critica, oye, pero ¿cómo es posible que lo que hacen es criticar al líder, entonces lo queman? Luego, es que el problema no es que se critique al líder. El problema es que no se entienda que el proceso de lucha contra este régimen es un proceso colectivo y que tener un líder único lo que hace es ponerse la bombita al enemigo. Ok, ya va. Vamos a olvidarnos ahora lo de los líderes, porque los líderes realmente en el mundo entero escasean y son bien malos en la mayoría de los países. Pero no es verdad, Napoleón. Mira, vamos a revisar el contexto propio nuestro. Pero ya va. Vamos a revisar el contexto. No, ya va tú. Mira la cosa. Si fuera lo que estabas hablando, no me dejas hablar. Pero precisamente por eso, permíteme terminar el punto. Mira. Ya te vas a volver a meter con el chavismo. Revisa el chavismo. Ahora con Guaidó. Revisa el chavismo, Napoleón. Dime. Mira lo que ha hecho el chavismo después de la muerte de Chávez. Revísalo. ¿Qué han hecho? Se murió Chávez y todos apostábamos a que muerto Chávez, el chavismo se acababa. ¿Y qué ha hecho el chavismo? Ha creado un liderazgo colectivo. Tú no le puedes tirar una piedra a Tarek El Aizami porque te queda Diosdado. Tú no le puedes tirar una piedra a Iris Varela porque te queda Cilia. Tú no le puedes tirar una piedra a Diosdado porque te queda el hermano de Diosdado. O te quedan los gobernadores. Es decir, han creado, claro, como son todos unos delincuentes y tienen que estar unidos, que era lo que estamos hablando, tienen que estar unidos en el propósito que es mantenerse en el poder, así tengan que compartir y así les dé rabia compartir, pero se quieran en el poder. Nosotros, en cambio, lo que hemos hecho es desgastar a un solo líder. Lo montas en la cosa, hay que ir todos detrás de él, no lo puedes criticar, no lo puedes ver feo, lo tienes que aplaudir, le tienes que decir que es bonito, que es chévere, que bonito te peina, que bonito camina, que bonito te vistes. Y cuando ya el tipo se desgasta, no sirve, búscate otro. Y otra vez en ese proceso, cuando lo obvio y lo lógico sería que eso que ocurrió en el 2007 y que tú y yo recordamos muy bien, que fue la emergencia de nuevos liderazgos desde el movimiento estudiantil, hubiese permanecido de forma colectiva y no hubiésemos tenido un líder, nada más, diciendo y haciendo y con toda la gente, aplaudiéndolo. Ok, no te doy la razón, pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo ha estado en la calle todo el tiempo, pero la mayoría de las veces, excepto clase media en particular, las protestas son por hambre, por problemas sindicales, por problemas de trabajo, por la inflación que le pagan muy mal o que sencillamente no le pagan. Eso ha sido por falta de medicina. En cualquier otra parte del mundo, solamente por alguna de esas cosas, ya hubieran salido a la calle, no a protestar un día, vamos a estar claros, sino a tumbar ese gobierno. Pero ¿por qué la gente, especialmente la gente que más sufre, que es la gente más humilde, ¿ok? Aunque yo no estoy diciendo que la clase media no sufra, porque acabaron con la clase media. Sí, claro. ¿Por qué no está rechísima? No lo están.
como ese hombre que yo pongo a cada rato, que es un tipo realmente bien valiente, porque se lo estaba diciendo en su cara a los militares, ¿no? Nos quitaron todo. Nos quitaron la casa, nos quitaron la vivienda, nos quitaron la salud, nos quitaron todo. Nos están quitando la vida. No tenemos, ¿cómo se llama? Por eso hay que salir y luchar. Eso lo dice un hombre ahí en la calle. ¿Por qué la mayoría no hace eso? Y dice, pero salir a la calle. ¿Y por qué no sales tú para que te maten a ti? ¿Me explico? Entonces, en otros países hace eso. ¿No será eso lo que falta? Fíjate, cuando la gente fue a Miraflores el 11 de abril a pedir la salida de Chávez, no le quedó más remedio que con el rabo entre las piernas, él solito, porque nadie le puso una pistola, Chávez se fue a Puerto Tiuna a renunciar. ¿Ok? ¿Por qué eso no se ha repetido? ¿Por qué existió el Caracazo, ¿no? Y ahora eso no existe. Eso no debe ser la forma de que caiga ese régimen. Y no con diálogo, no con elecciones, ni nada de eso. En todos los casos que has nombrado hubo liderazgo y organización. Porque el 27 de febrero ya está suficientemente estudiado y establecido que no fue un evento fortuito ni espontáneo. Y en el caso del 11 de abril no podemos olvidar lo que significó el liderazgo de notables líderes de la sociedad civil, de partidos políticos, claro, y de organizaciones sindicales. Porque la gente se sintió identificada con esa gente, porque la gente pensaba como esa gente, no porque... ¿Y cuál era? ¿Y no te llama la atención? ¿No te llama la atención que, volviendo a hablar de liderazgo, el liderazgo del 11 de abril, había un líder? No, por eso te digo. No, había un liderazgo colectivo. Tú veías a Carlos Ortega, veías a Carmona Estanga, pero veías a la gente del Consejo de Comercio, veías a la gente del petróleo, veías a la gente de la sociedad civil, veías a la gente de los medios. Sobre todo veía a la gente normal y corriente. Correcto, pero me estoy refiriendo a que el ciudadano... No, lo que quiero preguntarte es, ¿por qué esa gente que está todo el año protestando, con toda la razón del mundo, pero por un lado de 12 a 4 protestan en este sitio por agua? En otra parte del país protestan por falta de medicina, pero protestan porque están arrechísimos. ¿Por qué no hay una protesta colectiva? ¿Por qué no terminan de salir todos ellos? Claro, la respuesta no te va a gustar, pero te la voy a decir. Yo creo que el tema de la protesta se ha restringido, como ocurrió en los años 80 en Venezuela, a que la gente sintió en los años 80 en Venezuela que votar no valía la pena, porque votara por quien votara. Nada tenía que ver el hueco en la calle con su voto, porque igual iban a ganar los adecos o los copellanos. Y la gente lo que decidió fue, como hay inseguridad, yo en vez de ejercer mi voto para que haya un gobernante que de verdad me dé seguridad, yo lo que hago es cerrar mi calle. Hoy, en Venezuela, por dos efectos que desde mi punto de vista son que no podemos dejarlo de lado, Napoleón. La represión ha sido terrible. Los asesinatos, los presos políticos, ha sido una cosa espantosa. También en Yugoslavia, también en Rumanía, también en todos esos sitios. Por supuesto, pero estamos hablando de que en la historia contemporánea de Venezuela, unos niveles de represión y de sevicia contra la gente como nunca jamás. Pero también hay otro asunto, que es la traición y la gente que se siente traicionada por el liderazgo, que la llama para la calle y a los 3 días las manda para su casa a tocar cacerolas, a bailar salsa y se sienten en una mesa a negociar. ¿Y qué es lo que no me va a gustar de lo que dice? Eso, que te diga eso, porque entonces vas a pensar que estoy hablando mal de Guaidó. No, sí estoy de acuerdo contigo y te estoy diciendo que el liderazgo en líneas generales y no solamente en Venezuela, no es el liderazgo a que uno está acostumbrado o que la historia nos ha enseñado. Vamos a estar claros. Claro, pero también está el otro tema, que así como, vuelvo al ejemplo, así como en los años 80 la gente dejó de votar y dejó de interesarse por el voto, y lo que votaban eran las maquinarias en los partidos, porque sentían que su voto no cambiaba las cosas, de la misma manera la gente en Venezuela dejó de protestar por el hecho gigante que es la permanencia del régimen en el poder, y la gente protesta porque no me han traído la bombona de gas. Me la trajeron, dejé de protestar. Porque no tengo agua, me la pusieron, dejé de protestar. Porque no han traído la caja del CLAP, me la trajeron, dejé de protestar. Responsabilidad a la gente.
¿Cómo? No le quita la responsabilidad esa respuesta tuya a la gente. No, yo no le estoy quitando responsabilidad a nadie, Napoleón. Yo te voy a decir una cosa, sin ánimo aquí de caer en discusiones, ni mucho menos de culpar a la gente, porque vuelvo y repito que el tema de la represión y el tema de las traiciones del liderazgo y de la desconfianza de la gente hay que tenerlo presente. Pero yo puedo decirte una cosa, yo hoy tengo a personas, amigos e inclusive familiares, que cuando yo iba para una marcha y cuando yo iba al activismo político y cuando yo iba a cuidar una mesa, a cuidar unos votos, yo era el extraño. Yo era la cosa rara. ¿Qué haces tú metido en eso? Y qué fastidio. Y cuando yo iba de La Guaira subiendo en un autobús para una marcha en Caracas, la cola era bajando de gente de Caracas para la playa. Yo eso lo viví. Hoy, muchísima de esa gente que tuvo esa actitud permisiva, displicente y desconsiderada. Bueno, pero o sea que hasta sacaron una canción, chicos. Aquí hubo una canción de moda en los años de las marchas, cuando mataban a la gente en la calle pidiendo la salida de Chávez. Hubo una canción que se puso de moda, llegó al primer puesto y todo el mundo la cantaba, Muerto en Choroní. Que yo no soy de la izquierda, tampoco soy de derecha y no me interesa esto y tal. O sea, una desvinculación completa. Entonces la gente, o sea, hubo hasta un movimiento pues, cultural de que no nos importa la política, vean ustedes de qué hacen. Hoy todos esos personajes o se han tenido que ir caminando de Venezuela o están en su casa metidos. Un previo. ¿Por qué tú crees que la gente tomó esa actitud cuando la gente, ¿no? Por décadas, ¿no? Creyó en AD y creyó en COPEI fundamentalmente en esos dos partidos? Algo pasó con esas dirigentes de entonces, de los años 80 para acá, ¿no? Algo sintió la gente que no sabían interpretar sus sentimientos y sus problemas, o se sintió traicionada y se fue. O sea, la gente no siguió en eso. Lo que yo estoy preguntando es, ¿no será que lo que falta es que la gente arriesgue su vida, porque esa es arriesgar su vida, ¿ok? ¿No? Para que caiga el régimen? Ya que no tenemos un ejército, ya que no tenemos justicia, ¿no? Ya que no pasa eso, ¿cuál es la otra salida? Yo no estoy diciendo que lo deben hacer o no lo deben hacer. Yo estoy preguntando si eso no será lo que hace falta para tumbar el régimen. Yo creo que la conclusión lógica ante tu pregunta es una sola. Es imposible salir del régimen sin una acción popular de calle, sin una acción civil, una acción ciudadana de calle. Eso es imposible. Y voy más lejos. Hay algo peor, que va a ser imposible que la democracia, que se salga de este régimen y que la democracia se construya si la gente se vuelve para su casa. Eso va a ser imposible, porque lo que va a requerir Venezuela es la implicación de los ciudadanos en los procesos de construcción de un nuevo país. Ahora, ¿cómo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a hacer tú, Napoleón? Porque es que no es el problema de la calle nada más. Es que la cosa empezó cuando la gente dejó de ejercer su ciudadanía en los espacios que les eran naturales, como por ejemplo en la comunidad educativa. Entonces había una reunión en el colegio de los hijos y no iban. Había una reunión en la comunidad del condominio y no iban. Había una reunión en el vecindario para el problema de la basura, no iban. Siempre iban 2 o 3. Eso era normal en toda parte de Venezuela. El problema de las marchas y todo lo demás es igual. Aunque yo sigo diciendo y pensando que los procesos de las naciones por la obtención de su libertad es mentira, es falso. Nadie puede comprobarlo fehacientemente eso. Y yo reto a cualquiera a que me compruebe eso estadísticamente, de que algún país ha alcanzado la libertad y la democracia por una lucha de mayorías. Eso no es verdad. Siempre las revoluciones, los grandes cambios y la imposición de la libertad y de la democracia en todos los países que lo han alcanzado ha sido por minorías ilustradas o por minorías lo que llamaban voluntariosas o por avanzadas. Pero ¿cuántos venezolanos? ¿De verdad salió toda Venezuela a la calle el 11 de abril? No. ¿Cómo no? Fue la mayor manifestación hasta ese momento, pero no salió. Un millón de personas. Otra cosa que no entiendo del 11 de abril, ¿ok? Una vez que cae Chávez y que renuncia, la gente se fue a dormir. Sí. La gente no quedó en la calle festejando y apoyando a quién coño es, quién viene ahora. No, se fueron a dormir. Cosa que sí ocurrió. Y entonces es donde hay que, por eso que a mí me gusta más poner ejemplos con la propia historia de Venezuela, que con ejemplos, no, que si Chile, que si Nicaragua. Recordemos el 23 de enero. ¿Tú recuerdas el 23 de enero? ¿Cómo ocurrió lo que ocurrió? Se va Pérez Jiménez, se conforma una junta de gobierno
que no fue del agrado de la gente que salió a la calle a celebrar la caída del dictador. Había prejimenistas que salieron, que lo sacaron en los siguientes días. Exactamente. Esas cosas empezaron a ocurrir. La gente se fue a las cárceles, a abrir las cárceles a golpes para sacar a los presos políticos. La gente salió a linchar a los esbirros. Mataron a más de un torturador de la Seguridad Nacional. Exacto, hubo un proceso. Una casa. Hubo un proceso colectivo. En el caso del 11 de abril, es verdad, hay que decirlo, se le dejó, bueno, ya no, se le dejó la cosa. Pasaba exactamente lo mismo y yo lo veía. Cuando me tocaba, cuando yo era un simple militante que iba a cuidar las mesas el día de las elecciones, yo me daba cuenta de esa actitud. No, mi deber es ir a votar. Entonces, mi deber es ir a votar. Entonces, iban, hacían la cola, votaban y se iban para su casa. Y después empezaban a mandarte mensajes al que estaba en la mesa, al que estaba en la cola o a ver Globovisión a esperar que dieran los resultados. Cuando se robaban las elecciones, ¿quiénes salían? ¿Quién sabía? Era la cosa, no, hay que quedarse en la mesa hasta que den el acta. Más de una vez, me quedé yo solo en el centro electoral con el acta en la mano porque no había ni quien la recogiera. Porque después que daban los resultados electorales, se desaparecía todo el mundo. Entonces eso de que hay que contar todas las actas. Mira, yo todavía tengo actas en mi casa, allá en La Guaira. Todavía hay actas allá que nunca me las pidieron. Porque nadie se responsabilizaba por eso. Es mentira que habían 100 personas afuera de cada centro electoral esperando que los testigos salieran con las actas. Es mentira que se iba a buscar las actas. Es mentira que se contaba acta por acta. Porque a nadie le interesaba. A nadie le importaba. La gente creía que su deber era simplemente votar. Y no solamente no se involucraban en el proceso para que ese voto fuese en efecto respetado, sino que posteriormente se robaban las elecciones y nadie reclamaba. Lo que reclamaba siempre era la minoría. Entonces, evidentemente, de la irresponsabilidad ciudadana se ha construido este largo proceso de 20 años en el que parece que cada vez que avanzamos, oye, damos 3 pasos para adelante y 7 para atrás. Yo a veces me sorprendo del nivel de retroceso que damos en poco tiempo, de cómo se ha avanzado y se llega a las puertas y de repente cuando están en la puerta entonces echan para atrás y se devuelven para la cola. Una cosa increíble. Bueno, ahí creo que estás exagerando porque la gente ha estado en la calle protestando día tras día creo que desde el segundo año de Chávez Frías. Vamos atacando hasta hoy. Lo que pasa es que no se quedan en la calle. Y lo que pasa es que hemos llegado al extremo de que durante una época, una vez que se iba la manifestación y las marchas, venía gente y limpiaba las calles. Y además no se podía poner pintas en los edificios por donde pasaba, porque eso no era decente y no era demasiado democrático ha sido ese pueblo, ¿no? Y demasiado paciente ha sido. Pero es que tan democrático y tan paciente no tumba, no solamente no tumba una dictadura política, es que no tumba una narcodictadura. Mira, antes de que me despidas esta conversación. Sí, porque llevamos 35 minutos, sí, déjame decir. Te voy a contar algo. Yo una vez le reclamé en una manifestación de calle, estábamos conversando sobre eso. Porque recuerdo que había un muchacho de bandera roja, por cierto, en medio de la manifestación, y él iba a hacer una pinta en la calle, abajo del gobierno, tal. Y la gente empezó a gritarle, no rayen las paredes, que podemos destruir las cosas aquello. Oye, yo agarré una frustrachera muy grande. Y yo me acuerdo que yo le contaba eso después, le decía a la gente de bandera roja. Y recuerdo que allí estaba también Luis Trincado, secretario de organización de la Causa R. Y yo le dije, yo quiero que ustedes me expliquen a mí por qué todo lo que ustedes le hicieron a Carlos Andrés Pérez no son capaces de hacérselo al chavismo. Ajá. Lo mismo digo yo. ¿Cómo es posible que ustedes a Carlos Andrés Pérez le quemaban un carro todos los martes y todos los jueves a la puerta de la universidad? Le alzaban a la gente, le promovían el cacerolazo, lanzaban panfletos dentro de los cuarteles, se infiltraban dentro de los cuarteles y se robaban armas, se metieron en el golpe de Estado, se metieron en conjura, se metieron en huelgas de transporte, a Chávez no le pueden rayar una pared porque les da cosa. Entonces, entonces se pregunta, ¿será que
¿Será que esta gente Pero se tú no volvió te- demócrata? Pero tú no te diste cuenta que estos muchachos que salieron y que mataron, muchos de ellos, en el momento que venía la siguiente etapa, que era la toma de los ministerios y de los poderes. Es la toma, ni siquiera ir a Miraflores, la toma de los poderes. Lo pararon Claro. los mismos dirigentes, con Porque lo no cual puede, estoy de porque acuerdo contigo en lo primero, exacto, ¿ok? Que la hay traición, una falla de dirigencia en la ese sentido. traición. Porque es que nuestro dirigente, pero también es que nuestros dirigentes de ahora se formaron en una democracia. En cambio, los anteriores, los formadores de los partidos, se formaron en una dictadura, en la de Juan Vicente Gómez, y lucharon en otra, que era la de Pérez Jiménez. Pero estos no, estos han estado en el poder, sus padres o sus abuelos han estado en el poder, y ellos se han formado en una democracia con mucho dinero, por cierto, es decir, porque el nivel de vida del venezolano creció como nunca antes en su historia, también es verdad, porque se creó la clase media, realmente se creó, especialmente a raíz del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bueno, entonces ellos no saben pelear en una dictadura, porque nunca habían estado en una dictadura. Coño, ya llevan 20 años. Es hora de que aprendan. Es eso, pero también otra cosa, ¿no? Tú sabes que yo Porque siempre escucho en una dictadura que dejó como niños de pecho no solamente a Pérez Jiménez, sino al a todos. mismísimo Juan Vicente Gómez. Así es, Vamos así a es. estar claros. Fíjate una cosa, ¿no? Qué importante, que muchas veces uno escucha a personas que participaron en los golpes de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre y que se han ido del chavismo, los escuchas decir que si ellos estuvieran hoy en las armas también se alzarían porque hoy hay más razones para alzarse y tal. Pero tú escuchas mira, Daniel, léete o reléete el libro de Ángela Sago, que es un trabajo de ascenso en la universidad, de investigación, La Rebelión de Los Ángeles, ¿ok? Que viene porque una viejita las estaba viendo caer en paracaídas a la Carlota y digo, ay, mira, esta es la Rebelión de Los Ángeles. Léetelo, lo que ellos le declaraban, ¿no? Todas y cada una de las cosas que ellos tuvieron para justificar el golpe del 4 de febrero, es que están multiplicadas hoy en día. Están multiplicadas hoy en día. Está o sea, bien, tú puedes pensar con lo mismo que ellos dijeron. Exactamente. Pero fíjate tú que cuando revisas eso, si te vas al liderazgo político que ha estado estos 20 años, que no es nada más, que no son nada más los muchachos, aquí ha habido gente durante todos estos 20 años, ha habido notables dirigentes opositores que en los años 60 se alzaron en armas contra un gobierno democrático. Pero cuando están frente a un régimen como el chavista que asesina gente, entonces se convirtieron en Gandhi. Para los cuales rayar una pared es una cosa horrible, para los cuales hacer un llamado a una intervención armada es una cosa horrible, y para los cuales ponerse una capucha y quemar un caucho es una cosa. Para unos tipos que secuestraron y mataban por la espalda a policía en los 60 y que hacían cosas peores que esas. Un muchacho con una capucha, pues no, porque esa es la violencia, porque es la violencia. Entonces uno lo que se pregunta es, bueno, pero ¿aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó con ese ánimo? Si hay, y yo lo creo de verdad, no va a ser posible salir de esta desgracia sin que haya un lamentable, porque va a ser lamentable, porque todo proceso armado es lamentable, sin que haya un proceso armado que desplace el chavismo del poder. Eso va a ocurrir. A mí lo que me preocupa, Napoleón, es que ocurra lo que ocurre siempre en estos procesos. Que lleguen primero las armas, que lleguen primero los hombres de armas o la gente en armas, o que la gente se vaya a las armas antes que los políticos entiendan el proceso que se está formando. Y si no hay una clase política que entienda el proceso que estamos transitando ya, mira lo que está ocurriendo en Colombia, mira la presión que hay en la frontera, mira las cosas como van. Si la clase política no entiende eso, van a ser desbordados por los fusiles y lamentablemente vamos a volver a entrar en una etapa más de nuestra larga historia de caudillos, de guerritas, de montoneras y de situaciones de violencia que solamente lo que hacen es alargar la crisis para al final tener que tomar las decisiones básicas. Hay que meterse, implicarse para poder detener la guerra.
Bueno, Daniel, gracias por Gracias haberme a ti. dado el programa. No tengo nada más que hacer. Creo, tal vez si tenemos ahí a Efraín Cruz ya, si es que tiene internet y electricidad en donde está, ahí en Caracas. Seguimos mañana, ¿ok? Gracias. Daniel. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que se conectan con nosotros a través del canal Bravo 24. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz. Este jueves comenzamos hablando de inflación. Este mes, la información que ya dio la Asamblea Nacional el día de hoy es que para el mes de agosto la inflación cerró en 65.2%. Recordemos que para julio, en este caso, la inflación fue de 33%, y aunque Venezuela tenía ya 5 meses por debajo de 50, lo que sería que se estaba desacelerando la hiperinflación. Recordemos que esto es cuando un país logra hacerlo durante 6 meses consecutivos. Se dijo que esto iba a ser momentáneo, que en cualquier momento iba a volver a subir, y fue lo que ocurrió. Totalmente, prácticamente el doble fue lo que subió la inflación en un solo mes en el país. Recordemos también, que esto ha golpeado muchísimo más el bolsillo del venezolano, y también todo el tema del encaje legal que no permite que los bancos puedan dar créditos. Entonces, esto es una cadena de acontecimientos. Otro punto importante son los incendios en Santa Cruz de Mora, en el estado Mérida. Ya van 218 hectáreas quemadas desde la semana pasada. No solamente tenemos entonces incendios en el Amazonas, sino también el estado Mérida, cosa que se está denunciando esta semana. Ahora se habla que Protección Civil y Parques también se encuentran intentando apagar este incendio, que, como les digo, está desde la semana pasada en esta zona del estado Mérida, que además está aproximadamente a 1:30 de la capital del estado. Y antes de terminar, tengo que contarles lo que Walter Martínez, el periodista, pidió hoy a Nicolás Maduro a través de sus redes sociales: que por favor escuche al pueblo, que ya es imposible comer y que no pueden seguir ya con las rodillas en tierra porque duelen. Esto, recordemos también que él ha sido una persona que ha apoyado a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, y ahora, a partir de, el encontronazo que tuvo con Jorge Rodríguez, donde dice que el presidente del canal le prohibió tener un invitado que iba a llevar al programa. Esto fue que cuando habló con el presidente del canal, que al final él no pudo hablar directamente, dijo que la orden venía de mucho más arriba. O sea, al parecer fue Jorge Rodríguez, ministro de Información, quien prohibió la salida de esta entrevista. Por lo tanto, él lo comentó en sus redes sociales, que no había libertad de expresión, cosa que han denunciado todos los periodistas del país desde hace muchos años. Y ahora, ocurre esto. Le pide hoy a Nicolás Maduro que por favor escuche y que salga de muchos de los ministros que tiene, porque ninguno está haciendo el trabajo, que de verdad debe restearse con el pueblo. Como que también está aparentemente reaccionando. Eso se cuenta luego de 20 años de cuál es la situación que hay realmente en este país. Como todos saben, aquí puede pasar cualquier cosa, y usted lo va a saber a través de Bravo 24, las redes de Napoleón y las mías activas en Instagram, @babuito. Seguiremos informando y hablamos mañana. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.